El café se había enfriado hacía una hora, pero aún así mantuve mis manos envueltas alrededor del vaso de cartón. La cafetería en Coral Gables zumbaba con la energía de la tarde, el tipo de lugar donde la gente venía a ser vista en lugar de a beber lates demasiado caros. Yo no encajaba allí, encorvada sobre mi laptop en la cabina de la esquina, traduciendo documentos técnicos para una compañía farmacéutica que apenas pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler. Mi espalda me dolía por el peso que llevaba ahora, 5 meses de él, presionando contra mi columna, sin importar cómo me moviera en la incómoda silla de madera. Los jeans de maternidad que había comprado de segunda mano se me clavaban por los costados. Y había dejado de intentar ocultar el abultamiento de mi vientre bajo suéteres holgados. Ya no había forma de esconderlo. El documento en mi pantalla se volvió borroso mientras me frotaba los ojos. Terminología médica en 3 idiomas, a entregar antes de medianoche, y solo iba a la mitad. Mi teléfono estaba boca abajo junto a mi laptop, 7 llamadas perdidas de mi abogado de divorcios, a las que no podía permitirme devolver porque cada conversación me costaba otros $100 que no tenía. ¿Mariana? La voz atravesó el ruido de la cafetería como una cuchilla. La reconocí al instante, la habría reconocido dormida, en mis pesadillas. Levanté la vista lentamente, temiendo lo que vería. Ricardo Castillo estaba a 1 metro de mi mesa, su cabello castaño perfectamente peinado, sus ojos oscuros escudriñándome con una expresión que comenzó como sorpresa y se transformó en algo más feo. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi coche, tela azul oscuro estirada sobre los hombros de los que siempre se había sentido orgulloso. La mujer a su lado era todo lo que yo ya no era, delgada, pulcra, con un vestido guinda que se aferraba a su cuerpo como una segunda piel. ¡Vaya! La boca de Ricardo se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa en cualquier otra persona. Casi no te reconozco. Se me cerró la garganta. No lo había visto desde el día en que firmé los papeles de divorcio. Hacía 8 meses. No había querido verlo. Había desviado toda mi vida para evitar este momento exacto. Ricardo. Mi voz salió firme, lo que se sintió como una victoria. No sabía que venías aquí. Normalmente no. Su mirada bajó a mi estómago. Se detuvo allí con una expresión que no pude descifrar. Claramente tú sí, sin embargo. ¿Cuándo pasó esto? La mujer a su lado se movió, su mano cuidada deslizándose posesivamente alrededor de su brazo. Me miró de arriba abajo con el tipo de escrutinio que las mujeres se hacen unas a otras en baños y estacionamientos. El cálculo silencioso del nivel de amenaza. Aparentemente, yo no registraba como una. Debería volver a trabajar. Extendí la mano hacia mi laptop, pero Ricardo se acercó, bloqueando mi salida de la cabina. Vamos, no seas así. Solo estoy sorprendido, eso es todo. Miró a su novia, luego a mí. Te ves diferente. Diferente. Repetí la palabra secamente. Sí, ya sabes. Me hizo un gesto vago y observé cómo su rostro se ponía una falsa preocupación. Has subido de peso. Mucho. Es decir, sé que el divorcio fue difícil, pero comer por estrés no es la solución, Mariana. Realmente deberías cuidarte. El calor me inundó la cara. La cafetería pareció encogerse a nuestro alrededor, otras conversaciones desvaneciéndose en ruido blanco. De repente fui agudamente consciente de cada persona que podría estar escuchando. Podría estar viendo a Ricardo Castillo decirle a su ex esposa gorda que se había descuidado. No estoy comiendo por estrés. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. No. Sus cejas se alzaron con sorpresa exagerada. Entonces, ¿cuál es tu excusa? Porque solías ser tan cuidadosa con tu figura. ¿Recuerdas cuando ni siquiera comías carbohidratos después de las 6? Y ahora mírate. Su novia se rió, un sonido tintineante que hizo que mis manos se cerraran en puños bajo la mesa. Ricardo, déjala en paz. Tal vez ahora es feliz. Feliz. Ricardo resopló. ¿Y si le llamamos a esto? Intenté levantarme, pero él no se movió, su cuerpo bloqueando el estrecho espacio entre la cabina y la mesa contigua. Mi bolso de la laptop estaba en el asiento a mi lado, mi teléfono fuera de mi alcance.
El embarazo me hacía más lenta, más torpe, y Ricardo lo sabía. Pude ver el conocimiento en sus ojos, la forma en que se había posicionado deliberadamente. Disculpa, mantuve la voz nivelada. Tengo que irme. ¿A dónde? ¿Tienes otro turno en algún trabajo sin futuro? Se apoyó en la mesa, casual, como si fuéramos viejos amigos poniéndose al día. Porque escuché que ahora trabajas de traductora. Eso debe pagar muy bien, a juzgar por todo. Su gesto abarcaba toda mi vida. La ropa barata, la computadora portátil gastada, la cabina de la esquina en una cafetería que en realidad no podía permitirme. El bebé que llevaba sola porque el padre había renunciado a sus derechos en el momento en que se enteró, desapareció tan rápido que medio me había convencido de que me lo había imaginado por completo. Muévete, Ricardo. Solo estoy preocupado por ti. Su tono cambió. Se volvió casi amable, lo cual era de alguna manera peor. Esto no es saludable. Ahora estás comiendo por 2, supongo, pero no tienes que comer por 10. Tal vez deberías ver a alguien, un terapeuta o un nutricionista o algo así. Mi visión se estrechó. Iba a vomitar, aquí mismo en esta cara cafetería, con sus paredes de ladrillo visto y bombillas Edison. Me apreté una mano al estómago, sintiendo la patada del bebé contra mi palma, y deseé desesperadamente poder desaparecer. La señorita le pidió que se moviera. La voz vino de detrás de Ricardo, baja y controlada, con un acento que no pude identificar del todo. Italiano tal vez, o algo parecido. Ricardo se puso rígido, luego se giró. El hombre que estaba allí era más alto que Ricardo, más corpulento, con cabello negro y ojos oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Llevaba un traje negro que le quedaba como si hubiera sido creado específicamente para su cuerpo, y había algo en la forma en que estaba, completamente inmóvil y totalmente relajado, que hizo que Ricardo retrocediera un paso involuntariamente. Lo siento, hermano, solo estamos hablando. La voz de Ricardo había cambiado. Había perdido algo de su filo. Es mi ex esposa. Estamos poniéndonos al día. No. La mirada del hombre se dirigió a mí, se mantuvo por un momento, luego regresó a Ricardo. Te vas. No era una pregunta. Ni siquiera era realmente una amenaza. Solo una declaración de hechos, entregada en ese mismo tono uniforme que de alguna manera hizo que la cafetería se sintiera más fría. La mandíbula de Ricardo se apretó. Mira, no sé quién te crees que eres, pero esta es una conversación privada. El hombre no respondió. No se movió. Pero algo cambió en el aire a nuestro alrededor. Y de repente había otros 2 hombres de pie cerca, ambos con trajes oscuros, ambos mirando a Ricardo con expresiones que sugerían que estarían muy contentos si les daba una razón para hacer algo más que estar allí. La novia de Ricardo le tiró del brazo. Ricardo, vámonos. Sí. Ricardo forzó una risa que ni a él le sonó convincente. Sí, de todos modos deberíamos buscar nuestra mesa. Fue bueno verte, Mariana. Pero realmente deberías vigilar lo que comes, por el bien del bebé. Se alejó rápidamente, los tacones de su novia haciendo clic contra el suelo de baldosas mientras desaparecían hacia la parte trasera de la cafetería. El extraño los vio irse, luego se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Logré asentir, aunque mis manos temblaban tanto que tuve que juntarlas en mi regazo. Gracias, no tenías por qué hacerlo. Sí, sí lo tenía. Hizo un gesto hacia el asiento vacío frente a mí. ¿Puedo? Cada instinto me gritaba que dijera que no, que recogiera mis cosas y me fuera, que no aceptara la ayuda de un hombre que tenía 2 guardaespaldas y se movía por el mundo como si fuera su dueño. Pero mis piernas se sentían débiles y no estaba segura de poder levantarme sin avergonzarme más. Está bien. La palabra salió pequeña. Se sentó, sus movimientos económicos y precisos. De cerca, pude ver las finas líneas en el contorno de sus ojos, la sombra de barba a lo largo de su mandíbula, la forma en que sus ojos oscuros me evaluaban sin hacerme sentir juzgada. Era mayor que Ricardo, tal vez de unos 30 y tantos,
y se manejaba con el tipo de confianza que viene de nunca tener que demostrarle nada a nadie. Soy José. No extendió la mano. Parecía entender que no estaba lista para el contacto. Mariana, Mariana. Lo repitió como si estuviera probando el peso del nombre. ¿Ese hombre, tu ex marido? Sí. La admisión me supo amarga. Es un patán. Se me escapó una risa sorprendida, sorprendiéndonos a ambos. Sí, lo es. José llamó a un mesero, un joven que apareció al instante a su lado. Agua para la señorita, y lo que sea que estaba bebiendo, pero caliente esta vez. Estoy bien, de verdad. Estás temblando. Su tono no dejaba lugar a discusión. El mesero desapareció, regresó en cuestión de segundos con un vaso de agua con hielo y un latte fresco que probablemente costaba $12. Envolví mis manos alrededor de la taza, dejando que el calor se filtrara en mis palmas. Gracias, lo decía en serio. Por el café y por lo de antes. Tengo hermanas. La expresión de José se suavizó ligeramente. Dos de ellas. Sé cómo se ve cuando un hombre intenta hacer sentir pequeña a una mujer. Nos sentamos en silencio un momento. A nuestro alrededor, la cafetería continuó su ritmo vespertino, ajena al pequeño drama que acababa de ocurrir. Ricardo y su novia estaban sentados en una mesa cerca de la ventana, su espalda deliberadamente vuelta hacia nosotros. ¿Es él el padre?, preguntó José en voz baja. No. La respuesta salió rápida, por reflejo. No, el padre renunció a sus derechos cuando se enteró. No quería saber nada de esto. Hice un gesto hacia mi estómago, el abultamiento de vida que Ricardo había convertido en algo vergonzoso, algo digno de burla, en una cafetería llena de gente. Entonces es un tonto. La simple certeza en la voz de José me apretó la garganta. Tomé un sorbo del latte, dejando que el calor y el azúcar me devolvieran a mi cuerpo. Debería dejarte volver a tu reunión. Asentí hacia la mesa donde sus hombres todavía estaban de pie, observando. Gracias de nuevo. ¿Dónde vives? La pregunta debería haberme parecido una invasión. En cambio, se sintió práctica, como si ya estuviera planeando algo y solo necesitara los detalles. En Coyoacán. No está lejos. Te llevo a casa. No es necesario. Tal vez no. José se levantó, sacó una tarjeta del bolsillo de su chaqueta y la colocó sobre la mesa entre nosotros. ¿Puedo? Miré la tarjeta. Cartulina gruesa, grabada con un nombre y un número de teléfono. Sin empresa, sin título, solo José Rinaldi y 10 dígitos que se sentían como un salvavidas que no sabía que necesitaba. Vine en coche. Mi coche está en el estacionamiento. Entonces uno de mis hombres lo llevará a tu departamento. Lo dijo como si ya estuviera decidido, como si mis protestas fueran anticipadas y descartadas antes de que pudiera expresarlas. No deberías conducir cuando estás tan alterada. Tenía razón, aunque odiaba admitirlo. Mis manos todavía temblaban, y la idea de navegar por el tráfico de Ciudad de México mientras intentaba no llorar me parecía imposible. Está bien. La palabra salió pequeña. Gracias. El coche de José era una camioneta negra aparcada directamente frente a la cafetería. Las luces de emergencia parpadeando como si las reglas no se aplicaran a ella. Uno de sus hombres me abrió la puerta trasera y subí, hundiéndome en asientos de cuero que probablemente costaban más que todo mi coche. José se deslizó a mi lado, dándole mi dirección al conductor con esa misma voz controlada. El coche se incorporó al tráfico suavemente y observé cómo Coyoacán pasaba por las ventanas tintadas, todo luciendo más suave a través del cristal oscuro. Tu ex marido. La voz de José me devolvió a la realidad. ¿Te molesta a menudo? No, no lo he visto desde el divorcio. Ni siquiera sabía que venía a esa cafetería. ¿Pero sabe dónde vives? La pregunta me heló la sangre. No, vendimos la casa. No sabe mi nueva dirección. Bien. José se apoyó en el asiento. Que siga así. Viajamos en silencio durante un rato. El conductor manejaba las calles con facilidad, y me di cuenta de que José debía hacer este viaje a menudo. Debía conocer estas carreteras tan bien como yo. Tal vez mejor. ¿A qué te dedicas?, pregunté, finalmente.
Para trabajar, digo. Importación y exportación. Gestiono contratos de envío a través del puerto. Sonaba legítimo, incluso normal. Pero algo en la forma en que lo dijo, la cuidadosa neutralidad de su tono, me hizo pensar que había algo más. ¿Y tú? Me devolvió la pregunta. ¿Trabajo de traducción? Freelance. Documentos médicos, sobre todo. Manuales técnicos. Lo que pague. Eso suena difícil. Lo es. No recordaba la última vez que alguien había reconocido eso, que había visto el trabajo por lo que era en lugar de tratarlo como algo que hacía para pasar el tiempo. Pero puedo hacerlo desde casa, y los horarios son flexibles. Algo que necesitaré cuando nazca el bebé. ¿Cuándo naces? En 4 meses. Junio. José asintió, procesando esta información con la misma calma y concentración que parecía aplicar a todo. El coche se detuvo frente a mi edificio de apartamentos, un complejo modesto que había conocido mejores décadas. El conductor aparcó suavemente y el otro hombre de José apareció con mi bolso de la laptop y mi cartera, objetos que ni siquiera recordaba haber dejado en la cafetería. Gracias. Tomé mis cosas aferrándolas como armadura. De verdad, por todo. José sacó otra tarjeta, idéntica a la primera. Si necesitas algo, si tu ex aparece de nuevo, si solo necesitas a alguien a quien llamar, usa este número. Lo haré. Probablemente no lo haría, pero el gesto me reconfortó. Lo digo en serio, Mariana. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos, en cualquier momento, por cualquier razón. Sentí, y luego me bajé del coche antes de poder hacer algo estúpido como llorar. Llegué a la puerta de mi apartamento antes de escuchar la camioneta alejarse, antes de dejarme caer contra la madera barata, y finalmente dejar que las lágrimas salieran. La tarjeta se quedó en mi bolsillo, pesada como una promesa que no sabía si alguna vez tendría el valor de cumplir. Pasaron 3 semanas antes de que volviera a tocar la tarjeta. Había estado en mi cartera, apretada entre cupones de supermercado caducados y mi licencia de conducir, un secreto que llevaba a todas partes pero que nunca reconocía. Me había convencido de que no la necesitaría, de que la aparición de Ricardo en la cafetería había sido una desafortunada coincidencia, nada más. Entonces llegó el sobre. Me que estaba esperando cuando llegué a casa del supermercado, apoyado contra la puerta de mi apartamento como una amenaza. Papel crema grueso, peso caro, del tipo que usaban los abogados cuando querían que supieras que hablaban en serio. Mi nombre impreso en el frente con una fuente serif que probablemente costaba más. Dejé mis bolsas de pasta genérica y verduras marchitas, con las manos ya temblorosas mientras rompía el sello. La carta tenía 3 páginas de largo, densa en terminología legal, que habría tenido que traducir si estuviera en otro idioma, pero que de alguna manera luchaba por comprender en español. Ricardo estaba impugnando el divorcio, alegando que yo había ocultado un embarazo durante el proceso, que el niño era suyo, que yo había cometido fraude al no revelar mi estado. Quería derechos de custodia, quería manutención, quería una prueba de ADN administrada inmediatamente en una instalación de su elección. Las palabras se volvieron borrosas mientras la leía 1, 2, 3 veces. Cada lectura lo empeoraba, revelaba nuevos horrores enterrados en la jerga legal. Ya había una fecha programada en el tribunal. Una demanda de registros financieros. Amenazas de cargos por perjurio si yo había mentido a sabiendas sobre mi estado de embarazo durante el divorcio. Llegué al baño antes de vomitar, mis rodillas golpeando fuerte el azulejo mientras las náuseas matutinas se combinaban con el pánico puro. El bebé pateó contra mis costillas, probablemente sintiendo mi angustia, y me apreté una mano al estómago mientras la otra se agarraba al borde del inodoro. Está bien, susurré, aunque no tenía idea de si eso era cierto. Estaremos bien, pero no sabía cómo. La carta exigía una respuesta en 14 días. Hacía referencia a abogados que no podía pagar y a procedimientos que no entendía. Ricardo sabía que no tenía dinero para esto. Sabía que apenas había reunido lo suficiente para mi propio abogado durante el divorcio. Esto era crueldad calculada y estaba funcionando. Me levanté usando el lavabo, me salpiqué agua fría en la cara
y me miré en el espejo. Ojeras bajo los ojos, cabello que necesitaba lavarse, un rostro que parecía más viejo que 28. El tipo de mujer que perdía batallas como esta. La tarjeta todavía estaba en mi cartera. La saqué, la giré en mis manos y me pregunté qué tipo de ayuda podría realmente proporcionar un hombre como José Rinaldi. Había dicho en cualquier momento, por cualquier razón, pero seguramente no se refería a esto. No se refería a involucrarse en un complicado drama de divorcio y luchas por la custodia de un bebé que ni siquiera había nacido todavía. Aguanté hasta medianoche antes de llamar. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz llegara, clara y alerta a pesar de lo tarde. Mariana, lo siento. Las palabras se me escaparon. Sé que es tarde, no deberías haber llamado, pero no sabía a quién más preguntar y ni siquiera sé si puedes ayudar con este tipo de cosas. Pero la carta decía 14 días y no tengo dinero para un abogado y tengo miedo de que realmente se lleve a mi bebé, aunque no sea suyo y pueda probar que no es suyo. Pero probar las cosas cuesta dinero que no tengo y... Alto. La voz de José interrumpió mi espiral suave pero firmemente. Respira. Lo hice, tomando aire en unos pulmones que se sentían demasiado apretados. Ahora dime despacio, ¿qué carta? Y así lo hice. Le expliqué lo del sobre, las demandas legales, las afirmaciones de Ricardo, de que el bebé era suyo y que yo había ocultado el embarazo. Mis palabras salieron más firmes esta vez, aunque mis manos aún temblaban mientras sostenía el teléfono. El silencio se extendió después de que terminé, lo suficiente como para pensar que tal vez la llamada se había cortado, tal vez había colgado y bloqueado mi número, y yo acababa de destruir la única conexión que tenía con alguien que podría ayudar. ¿Dónde estás ahora mismo?, preguntó José finalmente. En casa, mi apartamento. Envíame tu dirección. Voy para allá. No, no es necesario. Solo quería preguntar si conocías a algún abogado que pudiera... Mariana. Dijo mi nombre como una frase completa. Envíame la dirección. 20 minutos después, llamaron a mi puerta. Había aprovechado el tiempo para ponerme ropa que no era pijama e intentar que mi cabello luciera menos desastroso, aunque el esfuerzo me parecía inútil. Por la mirilla, vi a José de pie en el pasillo, todavía vestido con lo que parecía el mismo estilo de traje oscuro, como si tuviera una docena idénticos o simplemente nunca se hubiera ido a casa. Abrí la puerta. Él observó mi apartamento de un vistazo, los muebles de segunda mano y el linóleo despegado, la pila de trabajo de traducción cubriendo mi mesa de cocina, los artículos de bebé que había empezado a coleccionar en cuidadosas pilas cerca del armario. Muéstrame la carta. Se la entregué, observando su rostro mientras leía. Su expresión no delató nada, pero su mandíbula se apretó ligeramente al llegar a la segunda página, y algo peligroso parpadeó en sus ojos oscuros en la tercera. Esto es acoso. Dejó la carta sobre mi mesa de café con cuidadosa precisión. Todo lo que hay aquí está diseñado para asustarte y hacerte ceder o rendirte. Está funcionando. Por eso vamos a detenerlo. José sacó su teléfono, escribió algo rápidamente, luego me miró. Tengo abogados. Buenos. Ellos se encargarán de esto. No puedo permitirme... Levantó la mano antes de que pudiera protestar más. Considéralo un favor. Eso es demasiado. No puedo aceptarlo. ¿Puedes permitirte luchar contra esto sola? La pregunta quedó en el aire entre nosotros. Ambos sabíamos la respuesta. No, admití finalmente, pero no puedo simplemente aceptar la caridad de alguien a quien apenas conozco. Entonces no lo pienses como caridad. José se sentó en mi gastado sillón como si fuera un trono, completamente a gusto a pesar del entorno. Piensa en ello como un intercambio. Yo te ayudo con esta situación legal y tú me ayudas con otra cosa. ¿En qué podría ayudarte yo? Trabajos de traducción, contratos legítimos para mi negocio de transporte marítimo. Tengo documentos que llegan en 6 idiomas diferentes y pago a servicios externos que cobran el triple de lo que deberían y tardan el doble de tiempo. Señaló los papeles esparcidos sobre mi mesa. Claramente sabes lo que haces. Trabaja para mí.
Te pagaré correctamente, y a cambio, mis abogados harán desaparecer la molesta demanda de tu ex marido. Se sentía demasiado fácil, demasiado conveniente. Pero la desesperación hacía que la gente aceptara cosas que normalmente no harían, y yo estaba lo suficientemente desesperada como para ahogarme. ¿Qué tipo de negocio de envío requiere 6 idiomas? El tipo internacional. La expresión de José no cambió. Importación y exportación a través del puerto de Veracruz. Manejamos carga de Europa, Asia, Sudamérica. La documentación por sí sola es una pesadilla. ¿Y todo es legal? ¿Los contratos que traducirías? Sí. Negocios completamente legítimos. Sacó otra tarjeta, esta con una dirección comercial impresa debajo de su nombre. Ven a la oficina mañana, reúnete con mi abogado, revisa los contratos, decide si te sientes cómoda con el trabajo. ¿Por qué haces esto? José se quedó en silencio un momento. Su mirada se dirigió a los artículos de bebé apilados cerca de mi armario. Luego regresó a mí. Te dije que tengo hermanas. Dos de ellas. Mi hermana mayor, Sofía, tenía 22 años cuando quedó embarazada. El padre desapareció en el momento en que ella se lo dijo. Estaba aterrorizada, sin dinero, sin título todavía. Nuestra madre había muerto el año anterior y solo estábamos nosotros. Hizo una pausa y algo crudo cruzó su rostro antes de que lo controlara. Yo tenía 19 años, apenas me las arreglaba. Pero la vi intentar hacerlo todo sola, la vi llorar por las noches cuando pensaba que no podía oírla, la vi hacerse más pequeña, asustada y rota. Juré entonces que si alguna vez tenía el poder de ayudar a alguien en esa situación, lo haría. La honestidad en su voz me apretó la garganta. ¿Ella está bien? ¿Tu hermana? Ahora es abogada. Dirige la mitad de mis operaciones comerciales. Su hijo tiene 16 años. Juega baloncesto. Quiere ser ingeniero. Una sonrisa genuina se dibujó brevemente en la boca de José. Está más que bien, pero no debería haber tenido que luchar así. Y tú tampoco. Miré la carta en mi mesa de café, la amenaza que representaba, luego a José, a este extraño hombre que había aparecido en mi vida hacía 3 semanas y ahora me ofrecía una forma de salir del ahogo. Está bien, dije. Vendré a tu oficina mañana. Bien. José se levantó, sacó una tarjeta de presentación de su chaqueta y escribió algo en la parte de atrás antes de entregármela. Ese es mi celular personal, no el número de la oficina. Si algo sucede antes de mañana, si tu ex aparece o te contacta, llámame de inmediato. Gracias. Las palabras eran insuficientes para lo que me ofrecía. De verdad, no sé cómo pagar esto. Trabaja duro, haz buenas traducciones, eso es suficiente pago. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. ¿Y Mariana? Deja de agradecerme. No estás pidiendo una limosna, estás aceptando la ayuda que mereces y te comprometes a ganártela. No hay vergüenza en eso. Después de que se fue, me senté en el sofá sosteniendo ambas tarjetas de presentación, la oficial y la que tenía su número personal garabateado en la parte de atrás con una letra prolija. La carta del abogado de Ricardo todavía estaba en mi mesa de café, pero de alguna manera se sentía menos amenazante ahora, menos como una sentencia de muerte y más como un problema más que tenía una solución. El bebé pateó, un aleteo de movimiento que se volvía más insistente a medida que pasaban las semanas. Coloqué mi mano sobre el lugar, sentí que la pequeña vida que llevaba me empujaba contra la palma. Estaremos bien, susurré de nuevo. Esta vez casi lo creí. A la mañana siguiente me vestí cuidadosamente con el único atuendo profesional que aún tenía de mi antigua vida, cuando trabajaba en una oficina y tenía ropa de negocios y un plan de jubilación. Los pantalones azul marino me quedaban ajustados en la cintura ahora, y tuve que dejar el botón desabrochado debajo de mi blusa holgada, pero al menos me veía presentable. La oficina de José estaba en el centro de Ciudad de México, una torre de cristal que reflejaba el sol de la mañana y me hacía sentir increíblemente pequeña a medida que me acercaba. El vestíbulo era todo mármol y arte moderno, el tipo de espacio donde mis zapatos de segunda mano parecían resonar demasiado fuerte. El ascensor me llevó al 15º piso.
Cuando las puertas se abrieron, una mujer de unos 40 años esperaba, con el cabello oscuro recogido severamente, vistiendo un traje gris carbón que era elegante e intimidante a la vez. Mariana López tendió la mano. Soy Sofía Rinaldi, la hermana de José y la abogada que llevará tu caso. Así que esta era la hermana que había mencionado, la que había luchado sola y había salido más fuerte. Le estreché la mano, notando las similitudes entre ella y José, los mismos ojos oscuros, la misma intensidad controlada. Gracias por verme. Gracias por aceptar trabajar con nosotros. Sopa hizo un gesto hacia el pasillo. José está en una reunión, pero quería que yo revisara todo contigo primero. ¿Vamos? Su oficina era más pequeña de lo que esperaba, pero perfectamente organizada, con ventanas que daban a la bahía de Campeche, expedientes apilados con precisión militar. Me hizo un gesto para que me sentara en una silla frente a su escritorio y sacó un bloc de notas amarillo. Cuéntamelo todo, desde el principio. Y así lo hice. El matrimonio con Ricardo, el abuso emocional que me había llevado años reconocer como abuso, el divorcio, la breve relación posterior con un hombre cuyo nombre apenas recordaba cuando la prueba de embarazo dio positivo, su desaparición inmediata cuando se lo dije, los papeles que había firmado renunciando a todos los derechos parentales, atestiguados y notariados y archivados en un cajón en el que intentaba no pensar. Sofía tomó notas, hizo preguntas incisivas, nunca me hizo sentir juzgada o pequeña. Cuando terminé, dejó su pluma y me miró directamente. Tu ex marido no tiene ningún caso. Ninguno. El embarazo ocurrió después de que tu divorcio fue finalizado. Tienes pruebas documentales de que otro hombre es el padre biológico y ha renunciado a sus derechos. Y Ricardo no tiene ninguna base legal. Golpeó el bloc de notas. Esto es intimidación, pura y simple. Cuenta con que estés demasiado asustada o demasiado sin dinero para defenderte. Entonces, ¿qué hacemos? Respondemos con fuerza abrumadora. La expresión de Sofía era fríamente profesional. Redactaré una respuesta que no solo refuta cada afirmación, sino que amenaza con una contrademanda por acoso. Incluiré documentación de la renuncia del padre biológico, registros médicos que establecen las fechas de concepción y una demanda formal de que cese todo contacto contigo. ¿Será suficiente? Será un comienzo. Si persiste, escalamos. Pero la mayoría de los acosadores retroceden cuando se dan cuenta de que su objetivo tiene recursos reales. Sacó un contrato. Ahora, en cuanto al acuerdo de trabajo, José mencionó que haces traducciones. Pasamos la siguiente hora revisando contratos, discutiendo idiomas y tarifas que me hacían girar la cabeza. El sueldo que José ofrecía era más del triple de lo que ganaba con mi trabajo independiente, y los contratos mismos parecían bastante sencillos, manifiestos de envío y declaraciones de carga y documentación aduanera. ¿Son todos legítimos? Tuve que preguntar. La expresión de Sofía no cambió. Los documentos que traducirás son contratos comerciales legales. No puedo hablar de todo lo que sucede en esta oficina, pero lo que trabajarás está completamente en regla. Era la respuesta más honesta que probablemente obtendría. Firmé el contrato, observé a Sofía archivarlo con la misma precisión que aplicaba a todo lo demás. José cree en ayudar a la gente que lo merece, dijo mientras me levantaba para irme. No le hagas lamentar esta inversión. No lo haré. Me acompañó a la puerta, luego se detuvo. Por cierto, mi hermano no hace esto a menudo, ofrecer ayuda a extraños. Debes haberle causado una buena impresión. No sabía qué decir a eso, así que solo asentí y me fui. José me alcanzó en el ascensor, apareciendo de donde sea que hubiera estado su reunión, con esa misma intensidad tranquila. Sofía se encargó de todo. Sí, gracias, por todo esto. Deja de agradecerme, pero lo dijo sin enfado. Empiezas el lunes. Alguien te enviará el primer lote de documentos esta noche. El ascensor llegó, las puertas se abrieron. Entré, presioné el botón del vestíbulo y observé el rostro de José mientras las puertas comenzaban a cerrarse. Mariana. Su mano se extendió, deteniéndolas. Una cosa más, esa tarjeta que te di, con mi número personal, lo dije en serio.
en cualquier momento, por cualquier razón. Las puertas se cerraron antes de que pudiera responder, y bajé al vestíbulo preguntándome qué clase de hombre era realmente José Rinaldi, y por qué había decidido salvar a alguien como yo. 2 meses después, mi vida había adquirido un ritmo que nunca esperé encontrar cómodo. 3 veces por semana, tomaba el autobús al centro de Ciudad de México, subía al 15º piso del edificio de José y pasaba horas traduciendo contratos de envío del portugués, español y francés al inglés. El trabajo era metódico, preciso y pagaba lo suficiente como para que realmente hubiera comenzado a ahorrar dinero por primera vez desde el divorcio. Con 7 meses de embarazo ahora, cada movimiento requería cálculo. Subir y bajar del autobús significaba tiempo, planificación, aceptar ayuda de extraños que sostenían las puertas y ofrecían asientos. Mi cuerpo se había convertido en propiedad pública de maneras que todavía me sorprendían. La gente tocando mi estómago sin preguntar, ofreciendo consejos no solicitados sobre lo que debía comer, cómo debía sentarme, si debía trabajar. La oficina de José se había convertido en un refugio contra eso. Sus empleados trataban mi embarazo como algo normal, solo un hecho más sobre mí, como el color de mi cabello o mi preferencia por el té sobre el café. Los guardias de seguridad conocían mi nombre. La recepcionista tenía dulces de jengibre en su escritorio para mis náuseas matutinas. Y el propio José había adquirido la costumbre de aparecer con el almuerzo cada vez que notaba que me lo había saltado. Hoy era comida cubana de un lugar en la pequeña Habana que juraba que hacía la mejor ropa vieja de Ciudad de México. Dejó los recipientes en el pequeño escritorio que había reclamado en una oficina de la esquina. Luego se sentó en la silla frente a mí sin preguntar si me importaba la compañía. Estás trabajando demasiado. Asintió hacia la pila de documentos traducidos que se acumulaban junto a mi laptop. Estoy trabajando lo normal. Tú eres quien me dio todos estos contratos. Porque eres buena en esto. Sofía dice que tus traducciones son mejores que el servicio que usábamos antes y terminas más rápido. Abrió su propio almuerzo. El olor a carne y pimientos llenó el pequeño espacio. Pero deberías tomar descansos. Tienes permiso para tomar descansos. Tomo descansos. Almuerzas en tu escritorio mientras traduces. Eso no cuenta. Cerré mi laptop con paciencia exagerada. Bien, estoy tomando un descanso. ¿Feliz? Encantado. Pero estaba sonriendo ligeramente, esa rara expresión que suavizaba su rostro y lo hacía parecer más joven que sus 36 años. Comimos en un cómodo silencio. Durante los últimos 2 meses, había aprendido que José no requería una conversación constante. Se contentaba con simplemente existir en el mismo espacio sin llenarlo de palabras sin sentido. Era una de las cosas que había llegado a apreciar de él, esta facilidad con el silencio. ¿Has pensado en nombres?, preguntó finalmente, asintiendo hacia mi estómago, donde el bebé hacía lo que parecían contorsiones contra mis costillas. Algunos, nada definitivo aún. Coloqué mi mano en el lugar donde un pequeño pie empujaba. Cambio de opinión constantemente. Mi sobrino, el hijo de Sofía, ella no le puso nombre hasta 3 días después de nacer. Solo lo llamaba el bebé hasta que encontró algo que encajara. Era la información más personal que José había compartido sobre su familia, más allá de los hechos básicos que ya conocía. Había aprendido a notar estas pequeñas ofrendas, la forma en que ocasionalmente dejaba caer detalles sobre su vida como migas de pan que debía seguir pero no examinar demasiado de cerca. ¿Cómo se llama? Gabriel. Ahora tiene 16 años, juega baloncesto, quiere estudiar ingeniería. El orgullo coloreó su voz. Chico listo. Me recuerda a Sofía a esa edad, terca y segura de todo. Parece que él estaría segura de la mayoría de las cosas. Lo está, por eso es tan buena abogada. José terminó su almuerzo, comenzó a recoger los recipientes vacíos. De hecho, quiere conocerte bien. No como tu abogada, sino como mi hermana. Ha estado preguntando por ti. Algo nervioso revoloteó en mi pecho. ¿Por qué? Porque hablo de ti, aparentemente, lo suficiente como para que se haya dado cuenta. Lo dijo de forma fáctica,
como si fuera información normal y no algo que acelerara mi pulso. Vendrá a la oficina esta tarde. Si todavía estás aquí, quizás los tres podríamos tomar un café. Debería terminar los contratos de envío de Brasil. Mariana, me miró. Tómate el descanso. Así que, 3 horas después, me encontraba en la verdadera oficina de José, un espacio enorme con ventanales del suelo al techo con vistas a la bahía de Campeche, sentada frente a Sofía Rinaldi, mientras José hacía espresso en una máquina que probablemente costaba más que mi coche. Sofía se había suavizado desde nuestro primer encuentro, o quizás yo había mejorado en leerla. Hoy vestía ropa menos formal, jeans oscuros y una blusa color crema, su cabello suelto sobre los hombros en lugar de recogido severamente. Pero sus ojos oscuros aún me evaluaban con esa misma intensidad que José tenía, observando detalles que no estaba segura de querer que se notaran. Entonces, aceptó el expreso que José le entregó. Llevas 2 meses trabajando aquí. ¿Qué te parece? Bien, el trabajo es sencillo y todos han sido acogedores. Eso no fue lo que pregunté. La franqueza de Sofía era más amable de lo que podría haber sido. Pregunté, ¿qué te parece? Estar aquí, trabajar con mi hermano. Miré a José, que se había sentado detrás de su escritorio con su propio espresso, observando esta interacción con lo que parecía diversión. Ha sido útil, más que útil. No sé dónde estaría sin el trabajo o la ayuda legal con Ricardo. Hablando de eso, tu ex se echó para atrás por completo después de que enviamos nuestra respuesta. Ningún contacto más, ninguna demanda legal, nada. Sofía sacó su teléfono, revisó algo. Su abogado le aconsejó que lo dejara. Le dijo que no tenía ningún caso y que perseguirlo solo le costaría dinero y podría resultar en una demanda por acoso. Un alivio me invadió, aunque había estado tratando de no pensar en Ricardo, de no darle espacio en mi cabeza. Bien, eso es bueno. Lo es. Sofía dejó su teléfono. Pero no estoy aquí para discutir tu caso legal. Estoy aquí porque José ha estado hablando de ti durante 2 meses y quería entender por qué. Sofía. La voz de José contenía una advertencia. ¿Qué? Estoy siendo directa. Ella debería saber que has estado hablando de ella, que te importa cómo le va, si está comiendo bien, si está estresada por el bebé, que te has enfocado más en una persona de lo que te he visto enfocarte en algo en años. El calor me invadió la cara. La expresión de José se había vuelto cuidadosamente neutral, pero algo tenso había entrado en su postura. Empleo a Mariana. Quiero asegurarme de que esté bien. Eso es normal. No le llevas el almuerzo a ninguno de tus otros empleados 3 veces por semana. El tono de Sofía era suave, pero su mirada se movía entre nosotros con cálculo. No preguntas por sus vidas, ni compruebas si están cansados o te ofreces a llevarlos a casa cuando llueve. ¿Él te lleva a casa?, pregunté, dirigiéndome a José. 2 veces, cuando hubo tormentas. Lo dijo a la defensiva. Los autobuses dejan de funcionar de manera confiable y estás embarazada. Mi punto, continuó Sofía, ignorándonos a ambos, es que mi hermano no hace esto. No se involucra personalmente. Así que, o eres muy buena manipulando, lo cual dudo, o aquí está sucediendo algo genuino que ninguno de los dos ha reconocido todavía. El silencio que siguió se sintió pesado. Podía oír la cafetera silbando de fondo, los sonidos del tráfico filtrándose desde 15 pisos más abajo, el latido de mi propio corazón fuerte en mis oídos. Debería volver al trabajo. Empecé a levantarme, pero Sofía levantó una mano. Espera, no estoy tratando de incomodarte. Estoy tratando de entender si tus intenciones hacia mi hermano son honestas. ¿Mis intenciones? La palabra salió más brusca de lo que pretendía. No tengo intenciones. Trabajo aquí. José me ayudó cuando lo necesitaba. Eso es todo. ¿Lo es? La mirada de Sofía era firme, porque desde donde estoy, has estado pasando mucho tiempo con mi hermano, aceptando su ayuda, formando parte de su rutina, y necesito saber si lo haces porque realmente te importa o porque es conveniente. Algo caliente y defensivo se le elevó en mi pecho. Me preocupo por José, como una persona que ha sido increíblemente amable conmigo, pero no lo estoy usando.
si eso es lo que estás insinuando. Estoy trabajando duro, traduciendo todo lo que me das, tratando de ganarme lo que él me está proporcionando. Esa no es una respuesta a mi pregunta. Sofía, ya basta. La voz de José cortó la tensión. Mariana no te debe explicaciones sobre sus sentimientos o intenciones. Está haciendo exactamente lo que acordamos que haría. Y cualquier cosa más allá de eso es entre ella y yo. Sofía estudió a su hermano durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Justo. Pero deberías saber, José, que la familia lo ha notado. Están haciendo preguntas sobre la mujer embarazada que trabaja en tu oficina, a quien le llevas el almuerzo, que de repente es muy importante para ti. Que pregunten. Querrán conocerla en algún momento. Entonces la conocerán cuando sea el momento adecuado. El tono de José no dejaba lugar a discusión. Sofía se levantó, alisándose los jeans. Los dejaré solos. Mariana, fue bueno hablar contigo. De verdad. Lamento si fui demasiado directa. Instinto protector fraternal. Después de que ella se fue, la oficina se sintió demasiado silenciosa. Miré mi espresso, viendo cómo la crema se disolvía, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Lo siento por eso. José rompió el silencio. Sofía tiene buenas intenciones, pero puede ser intensa. Es protectora contigo, lo entiendo. Aún así, no debió ponerte en esa situación. Se acercó al escritorio, apoyándose en él para que estuviéramos a la misma altura. Lo que dijo de que hablaba de ti, de que te traía el almuerzo, todo es cierto. Sí me importa cómo estás. Más de lo que probablemente debería importarme por alguien que es solo una empleada. Mi corazón latía demasiado rápido. José, no pido nada, continuó en voz baja. Solo estoy siendo honesto. Has pasado por suficiente sin que yo añada complicaciones. Pero quiero que sepas que Sofía tenía razón. Ya no eres solo una empleada para mí. Debería haber dicho algo seguro, algo que mantuviera la cuidadosa distancia que habíamos estado manteniendo. En cambio, me escuché preguntar, ¿entonces qué soy? Todavía no lo sé. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos, pero me gustaría averiguarlo, si te interesa. El bebé eligió ese momento para patear con la suficiente fuerza como para que yo jadeara, apretando mi mano contra mi estómago. La mirada de José se dirigió a donde mi mano descansaba, y algo cambió en su expresión. ¿Puedo? Hizo un gesto a mi estómago. Nadie había pedido permiso antes. Simplemente tocaban, asumían que tenían derecho. El hecho de que José preguntara me hizo asentir antes de que lo hubiera pensado bien. Su mano era cálida a través de la tela de mi camisa, suave mientras la colocaba donde el bebé se movía. Nos quedamos así un momento, su palma sobre mi estómago, ambos sintiendo como la pequeña vida que llevaba empujaba contra la presión. Eso es increíble, dijo suavemente. Es raro, eso es lo que es. Pero yo estaba sonriendo. A veces parece que hay un alienígena ahí dentro. Un alienígena muy activo. Apartó la mano, pero no se alejó. ¿Has pensado en lo que pasará después? Después de que nazca el bebé. Intento no pensar demasiado en el futuro. Es abrumador. Necesitarás ayuda. Alguien que cuide al bebé mientras trabajas, o tiempo libre para recuperarte, o simplemente alguien que esté ahí cuando las cosas se pongan difíciles. Ya me las arreglaré. Las palabras salieron automáticamente, la misma respuesta que les había dado a todos los que preguntaban. No tienes que arreglártelas sola. La voz de José era firme, segura. Eso es lo que intento decir. Lo que necesites, lo que el bebé necesite, quiero ayudar. ¿Por qué? La pregunta que se había estado acumulando durante 2 meses finalmente se escapó. ¿Por qué te preocupas tanto por alguien a quien apenas conoces? Te conté lo de Sofía, lo de verla luchar. Eso es parte de ello. Se quedó en silencio un momento. Pero también eres tú. La forma en que sigues apareciendo, sigues trabajando duro, sigues avanzando incluso cuando las cosas son difíciles. La forma en que no dejaste que tu ex te hiciera pequeña, incluso cuando lo intentó. Eres más fuerte de lo que crees, Mariana. Y eso me resulta fascinante. Nadie me había llamado fascinante antes. La palabra se asentó en mi pecho, cálida e inesperada.
Debería volver a esos contratos brasileños, dije finalmente, porque no sabía qué más decir. ¿Cómo responder a este hombre que de alguna manera se había vuelto central en mi vida sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado? Llévatelos a casa. Trabaja mañana en su lugar. José volvió a su escritorio, dándome espacio de nuevo. Has estado aquí desde las 8 de la mañana. Eso es suficiente por hoy. Recogí mis cosas, hiperconsciente de su presencia mientras guardaba mi laptop. En la puerta, me detuve, me volví. José, lo que preguntó Sofía sobre mis intenciones. Sí me importas, más de lo que probablemente debería. Su expresión se suavizó. Bien, eso lo hace menos complicado. O más complicado. Quizás, pero nunca le he temido a lo complicado. Me fui antes de poder decir nada más, nada que pudiera empujarnos más allá de la cuidadosa línea que habíamos estado pisando. Pero mientras bajaba en el ascensor al vestíbulo, toqué mi estómago donde su mano había descansado y me pregunté qué significaba que quería que me tocara allí de nuevo. Quería que fuera parte de esto de maneras que no me había permitido imaginar antes. El bebé pateó en respuesta y lo tomé como un acuerdo. La contracción me golpeó mientras traducía una declaración de aduanas portuguesa, un endurecimiento súbito en mi abdomen que me hizo jadear y agarrarme al borde de mi escritorio. 8 meses y medio, todavía 2 semanas antes de mi fecha prevista de parto, y mi cuerpo aparentemente había decidido que ya no esperaría más. Respiré a través de ella, contando los segundos como me habían enseñado los videos en línea, esperando que pasara. Cuando lo hizo, miré la hora en mi laptop. 10 de la mañana. José estaba en una reunión con posibles socios de envío, algo sobre la expansión de rutas a Argentina que Sofía había mencionado que tomaría al menos 2 horas. 20 minutos después, llegó otra contracción, más fuerte esta vez, lo suficientemente intensa como para que tuviera que levantarme y caminar por la pequeña oficina, con una mano en la parte baja de la espalda. Esto no era un ensayo. Esto era real y estaba sucediendo demasiado rápido. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Busqué el contacto de José. Me había dicho que llamara en cualquier momento, pero interrumpir su reunión para esto se sentía como traspasar un límite invisible que habíamos estado manteniendo cuidadosamente durante semanas. La tercera contracción tomó la decisión por mí. Me contestó al primer timbre. Mariana, ¿qué pasa? Creo que estoy de parto. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Lo siento, sé que estás en una reunión, pero las contracciones se están acercando y no creo que deba tomar el autobús al hospital y... Quédate donde estás, voy para allá. La línea se cortó. Logré recoger mi laptop y mi cartera antes de que llegara la siguiente contracción. Esta lo suficientemente fuerte como para que tuviera que apoyarme en el escritorio y concentrarme en respirar. El bebé había estado activo toda la mañana, presionando contra mis costillas y mi columna como si intentara encontrar una salida. José apareció en menos de 5 minutos, todavía con su saco, su rostro sereno pero sus ojos agudos con preocupación. Observó mi posición contra el escritorio, la forma en que respiraba durante otra contracción, y se movió inmediatamente a mi lado. ¿Cada cuánto? Su mano se posó en mi espalda, aplicando una suave presión que de alguna manera me ayudó. Quizás cada 15 minutos, empezaron hace una hora. Bien, vamos al Hospital Ángeles, ya llamé, te están esperando. Me ayudó a enderezarme cuando pasó la contracción, luego recuperó mis bolsos con su mano libre. ¿Puedes caminar? Sí, estoy bien, de verdad, solo que... Otra contracción me interrumpió, y el brazo de José me rodeó la cintura, sosteniendo mi peso. No estás bien, estás de parto, deja de fingir lo contrario. El viaje en ascensor se sintió eterno. José mantuvo una mano en mi espalda, murmurando algo en italiano, que no entendía, pero que, de alguna manera, me reconfortaba. Su conductor nos esperaba cuando llegamos al vestíbulo, la camioneta negra ya encendida. José me ayudó a subir al asiento trasero, luego se deslizó a mi lado. El conductor se incorporó al tráfico suavemente, pero cada bache en el camino me enviaba sacudidas de incomodidad por todo el cuerpo.
Otra contracción llegó, más fuerte que las anteriores, y me escuché hacer un sonido que no reconocí. Respira. La mano de José encontró la mía, me dejó apretar tan fuerte como fuera necesario. Ya casi llegamos, 5 minutos más. Es demasiado pronto. No estoy lista. Todavía no tengo todo lo que necesito en casa y no he terminado la esquina de la habitación del bebé y... Mariana. Su voz interrumpió mi espiral. Nada de eso importa ahora mismo. Ahora mismo solo necesitas concentrarte en respirar y llegar al hospital. Todo lo demás lo resolveremos después. El Hospital Ángeles se materializó a través de la ventana. Todo cristal y hormigón y promesa de ayuda. José abrió la puerta antes de que nos detuviéramos por completo. Su brazo alrededor de mi cintura de nuevo mientras me guiaba hacia la entrada. Una enfermera con una silla de ruedas ya nos esperaba, portapapeles en mano. ¿Mariana López? Era eficiente, profesional, me subió a la silla sin problemas. Tenemos una habitación lista para usted. ¿Cuándo comenzaron las contracciones? Intenté responder, pero José lo hizo por mí, relatando tiempos e intervalos con precisión mientras yo me concentraba en no gritar durante otra contracción. El hospital se movía a nuestro alrededor en un torbellino de pasillos y puertas automáticas y rostros preocupados. Alguien me puso una bata de hospital. Otro conectó monitores a mi estómago. Apareció un médico, joven y competente, explicando que un parto prematuro a las 36 semanas no era ideal, pero tampoco peligroso, que el bebé probablemente estaría bien, pero podría necesitar un seguimiento adicional. A lo largo de todo, José se quedó. Respondió preguntas cuando yo no podía, me tomó la mano cuando las contracciones alcanzaron su punto máximo. Habló con el personal médico con la misma autoridad tranquila que aplicaba a todo. Cuando el médico preguntó si era el padre, no los corrigió. Simplemente dijo que se quedaría de todos modos. No tienes que hacerlo. Logré decir entre contracciones, esto no era parte de nuestro acuerdo. Ya has hecho suficiente. Deja de hablar de acuerdos. Me apartó el cabello húmedo de la frente. Me quedo porque quiero, porque no debes hacer esto sola. El parto progresó más rápido de lo que todos esperaban. 4 horas de dolor creciente, de técnicas de respiración que dejaron de funcionar, de enfermeras comprobando la dilatación y haciendo sonidos de aliento que parecían condescendientes hasta que de repente ya no lo fueron. De repente fue el momento de empujar, y había más gente en la habitación, y José estaba a mi lado diciendo cosas que apenas podía escuchar por el rugido en mis oídos. Un empujón más, Mariana. Ya casi llegas. Empujé, sentí algo ceder y moverse, y luego de repente liberarse. Un llanto llenó la habitación, agudo, enojado y perfecto. El médico levantó una pequeña criatura de rostro rojo que, de alguna manera, era mía, de alguna manera real. Es un niño. La enfermera lo tomó, comenzó a limpiarlo y envolverlo mientras yo me apoyaba en las almohadas, exhausta más allá de lo que había creído posible. 2 kilos 800 gramos. Pequeño pero sano. Buena capacidad pulmonar. Claramente. Lo colocaron en mi pecho momentos después, esta personita con cabello oscuro y ojos que aún no estaban completamente enfocados, todavía adaptándose a la existencia fuera de mi cuerpo. Era cálido, sólido y aterrador en su fragilidad. Hola. Mi voz salió quebrada. Hola tú. Decidiste venir temprano, ¿eh? El bebé hizo un pequeño sonido, no del todo un llanto, más bien una queja por el estado general de las cosas. Toqué su diminuta mano, vi cómo sus dedos se curvaron reflexivamente alrededor de los míos. Cuando levanté la vista, José estaba de pie a unos metros de distancia, mirando al bebé con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. Algo crudo y desprotegido, como si estuviera presenciando un milagro y no supiera cómo procesarlo. ¿Quieres cargarlo?, pregunté. José se acercó lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper algo. La enfermera le mostró cómo sostener la cabeza, cómo acunar el pequeño cuerpo contra su pecho. Cuando le transfirió el bebé a sus brazos, toda la actitud de José cambió. Se volvió aún más cuidadosa, más presente.
Es tan pequeño. La voz de José apenas era un susurro. En realidad, es de buen tamaño para ser prematuro. El médico dijo que probablemente estará bien después de unos días de monitoreo. José caminó hacia la ventana, todavía sosteniendo al bebé, mirando su pequeño rostro con el tipo de concentración que solía reservar para los negocios y los contratos de envío. Los observé juntos, a este hombre que de alguna manera se había convertido en el centro de mi vida y al bebé que me había estado preparando para criar sola, y sentí que algo cambiaba en mi pecho que no pude nombrar. La enfermera se llevó al bebé finalmente, dijo que necesitaba ir a la UCIN para observación, pero que yo podría visitarlo en unas horas. La habitación se fue vaciando gradualmente, dejándonos solo a José y a mí en el repentino silencio. Acercó una silla a la cama, se sentó pesadamente. Estuviste increíble. Grité mucho. Dististe a luz. Tienes permiso para gritar. Se quedó en silencio un momento. ¿Has pensado en cómo lo vas a llamar? Daniel. El nombre se me había ocurrido en algún momento durante el parto, entre contracciones y pánico. Daniel López significa Dios es mi juez en hebreo. Le pareció apropiado. Daniel. José lo probó. Le sienta bien. Nos sentamos en un cómodo silencio. El agotamiento nos embargaba a ambos. A través de la ventana, la Ciudad de México se extendía bajo el sol de la tarde, ajena al pequeño milagro que acababa de ocurrir 15 pisos más arriba. Mariana. La voz de José era seria. Necesito decirte algo y necesito que escuches sin interrumpir. La ansiedad se me apretó en el estómago. Está bien. No planeé esto. No planeé preocuparme por ti de la forma en que lo hago. Cuando te ayudé en esa cafetería hace 2 meses, pensé que sería algo de una sola vez. Un favor para alguien en una mala situación. Y luego ambos seguiríamos adelante. Se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas. Pero eso no fue lo que pasó. José, dijiste que escucharías. Su tono era suave pero firme. Durante estos 2 últimos meses, al verte trabajar, al hablar contigo, al ver cómo manejas todo con tanta determinación, me enamoré de ti. No porque seas vulnerable o porque tenga algún complejo de salvador, sino porque eres fuerte y honesta y me haces querer cosas que me había convencido de que no necesitaba. Se me apretó la garganta. ¿Qué cosas? Una familia, un hogar que sea algo más que un lugar donde duermo, alguien con quien compartir cosas más allá de los negocios y las obligaciones. Mantuvo mi mirada. Quiero estar ahí para Daniel, no como un favor o un empleador, sino como alguien a quien le importa porque me importas tú. Quiero ser su padre, si me dejas. Quiero ser parte de tu vida en todas las formas en que estés dispuesta a tenerme. Las lágrimas ya se deslizaban por mi rostro antes de que pudiera detenerlas. Soy un desastre. Tengo un bebé recién nacido y ningún trabajo real y un ex marido que podría causar problemas, y vengo con mucho equipaje. No me importa nada de eso. José se movió para sentarse en el borde de la cama, con cuidado de no moverme. Me importas tú, la mujer que sigue apareciendo todos los días, que trabaja duro, que protegió a su bebé de alguien que intentó quitárselo antes de que naciera. De esa persona me enamoré. Yo también te amo. La admisión se sintió más fácil de lo que esperaba. He estado tratando de no hacerlo, tratando de mantener las cosas profesionales y adecuadas, pero te amo. Me besó entonces, suave y con cuidado, consciente de todo lo que acababa de pasar. Cuando se echó hacia atrás, su mano se levantó para ahuecar mi cara. Entonces déjame hacer esto. Déjame estar ahí para ti y para Daniel. No como tu jefe o tu benefactor, sino como alguien que quiere ser parte de tu familia. Y si cambias de opinión, y si te das cuenta de que esto es demasiada responsabilidad, no lo haré. Su certeza era absoluta. He sido responsable de personas durante toda mi vida adulta. Crié a mis hermanas después de que murieron nuestros padres. Construí un negocio. Tomé decisiones que afectaron a cientos de empleados. Pero nunca he querido nada de eso de la forma en que quiero esto. Te quiero a ti. Una enfermera llamó antes de entrar, revisando monitores y signos vitales,
interrumpiendo el momento, pero no el sentimiento que se había asentado entre nosotros. Después de que se fue, José se quedó al borde de la cama, tomándome la mano. Necesito tiempo para procesar, dije finalmente. No porque no te crea, sino porque esto es enorme y estoy exhausta y acabo de dar a luz y no puedo tomar decisiones que cambien la vida en este momento. Es justo. Me llevó la mano a los labios, besó mis nudillos. Tómate todo el tiempo que necesites. Esperaré. ¿Y si tardo meses? Entonces esperaré meses. ¿Y si Daniel te mantiene despierta toda la noche llorando y lo odias? Entonces estaré cansado y seguiré aquí. Su expresión era suave. No me voy a ir a ninguna parte, Mariana. Eso es lo que intento decirte. Cueste lo que necesites, me quedo. El bebé fue traído de vuelta 2 horas después, autorizado para permanecer en la habitación, ya que sus signos vitales eran fuertes y se alimentaba bien. José seguía allí, nunca se había ido a pesar de la incómoda silla y las largas horas. Me miró mientras intentaba descubrir la lactancia materna con una paciencia que no merecía. Llamó a la enfermera cuando no conseguía que Daniel se prendiera correctamente. Sostuvo al bebé mientras yo me dormía entre tomas. Cuando desperté al anochecer, una luz suave se filtraba por la ventana. José estaba de pie junto al cristal con Daniel en brazos, hablando en voz baja en italiano. No podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Era el sonido de alguien haciendo promesas, ofreciendo protección, reclamando a la familia. Daniel hizo un pequeño sonido de satisfacción y José lo miró con esa misma expresión desprotegida de antes. Luego levantó la vista, me vio observando y sonrió. A Daniel le gusta el italiano, aparentemente. ¿Qué le decías? Que está a salvo, que es amado, que nadie lo lastimará si tengo algo que decir al respecto. José llevó a Daniel de vuelta a la cama, lo transfirió con cuidado a mis brazos. Promesas básicas, las que hacen los padres. Ya te comportas como su padre. Es que ya lo considero mi hijo. La mano de José descansó sobre la cabeza de Daniel, tan grande contra su pequeño cráneo. Si me dejas. Miré a este hombre que había aparecido en mi vida en mi peor momento, que me había ofrecido ayuda sin condiciones, que se había enamorado de mí entre contratos de traducción y almuerzos cubanos. Luego miré a mi hijo, la vida que habíamos creado a partir de las circunstancias y la necesidad, y algo que había crecido mucho más. Está bien, dije. Sí, sé su padre, sé parte de esta familia que estamos construyendo. La sonrisa de José transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven y vulnerable de lo que jamás lo había visto. Se inclinó, besó mi frente, luego la de Daniel. Gracias, susurró, por confiarme esto, a los dos. Afuera, la Ciudad de México continuó su ajetreo vespertino, la gente yendo a casa con sus familias y vidas que no nos incluían. Pero en esta habitación de hospital, con la mano de José cubriendo la mía mientras ambos sosteníamos a Daniel, sentí que acabábamos de empezar algo que importaba más que cualquier otra cosa en el mundo. 3 meses después del nacimiento de Daniel, me desperté con el sonido de un canto. Palabras italianas que no entendía, una melodía suave y rítmica que venía del rincón de la habitación de bebé de nuestro nuevo apartamento en la colonia Roma. El lugar donde José había insistido en que nos mudáramos cuando expiró mi contrato en Coyoacán, alegando que el barrio era más seguro y cercano a su casa en Lomas de Chapultepec. Caminé descalza por los suelos de madera, deteniéndome en el umbral para observar a José cambiar el pañal a Daniel a las 3 de la mañana, cantándole lo que parecía una nana mientras nuestro hijo pataleaba y hacía gorgoteos de protesta. Se supone que estás durmiendo, dijo José sin volverse, sabiendo de alguna manera que estaba allí. Tú también, tienes reuniones en 4 horas. A Daniel no le importan mis reuniones. Terminó de asegurar el pañal limpio, levantó a Daniel contra su pecho. ¿Verdad, amiguito? No, a ti solo te importa que te alimenten, te cambien y te abracen. Prioridades muy razonables. Los observé juntos a la tenue luz de la lámpara de noche, a este hombre con pantalones de pijama caros
y una camiseta arrugada acunando a mi hijo, como si lo hubiera hecho toda su vida en lugar de solo 3 meses. José había cumplido su palabra, apareciendo todos los días, aprendiendo a manejar las tomas y los cambios de pañal y el misterioso arte de hacer dormir a un bebé. ¿Qué cantabas? Una vieja nana italiana que mi madre solía cantar. Algo sobre estrellas y barcos de vela. Se balanceó suavemente. Los ojos de Daniel ya se cerraban de nuevo. Sofía me la enseñó cuando nació Gabriel. Dijo que era lo único que funcionaba cuando no dormía. José había trasladado algunas de sus cosas a mi apartamento gradualmente a lo largo de las semanas. Un cajón de ropa que se convirtió en dos, un cepillo de dientes en el baño, archivos de negocios esparcidos por la mesa de la cocina. No habíamos discutido lo que estábamos haciendo, no habíamos puesto etiquetas a la rutina que habíamos desarrollado, pero se sentía como si estuviéramos construyendo algo permanente. Vuelve a la cama, dije. Se dormirá en un minuto. Ya está. José llevó a Daniel a la cuna. Lo acostó con cuidado. El bebé se movió, pero no se despertó. Su pequeño pecho subía y bajaba constantemente. De vuelta en la cama, José me atrajo a su lado. Su calor se filtró en mis pies, perpetuamente fríos. Habíamos compartido cama durante 6 semanas, aunque habíamos sido cuidadosos con la intimidad física, ambos conscientes de que yo todavía me estaba recuperando y adaptándome a la maternidad. Pero esto, el contacto casual y dormir entrelazados, se sentía más íntimo que cualquier otra cosa. Sofía quiere cenar este fin de semana, dijo José en la oscuridad. Ella, Gabriel y mis otras hermanas quieren conocer a Daniel correctamente. La ansiedad me apretó el pecho. ¿Todas ellas? María y Julia han sido pacientes, pero se están poniendo insistentes. María especialmente. Tiene 3 hijos y aparentemente Daniel necesita conocer a sus primos. Sintió mi tensión, su mano frotando círculos en mi hombro. Te van a querer, lo prometo. ¿Y si no lo hacen? ¿Y si piensan que me estoy aprovechando de ti? ¿O que te atrapé con un bebé que ni siquiera es tuyo? ¡Alto! José se giró para mirarme, sus rasgos apenas visibles a la luz ambiental de la calle. Primero, Daniel es mío en todos los aspectos que importan. Segundo, mi familia me conoce lo suficiente como para saber que no me dejo atrapar en nada. Si piensan algo, es que tengo suerte de que me hayas dado una oportunidad. Así no funciona esto. Tú eres el que me salvó. Nos salvamos mutuamente. Su pulgar rozó mi pómulo. Me diste una razón para querer algo más allá de los negocios, para construir una vida real en lugar de simplemente existir entre tratos y obligaciones. Lo besé entonces, lenta y profundamente, sintiéndolo responder de inmediato. Su mano se deslizó bajo mi camisa, cálida contra mi piel, y me apreté contra él hasta que se apartó ligeramente. ¿Estás segura? El médico dijo 6 semanas, y ya han pasado 6. Ha pasado suficiente tiempo. Lo interrumpí. Y estoy segura. Lo que siguió fue cuidadoso y tierno. José tratándome como algo precioso que podría romperse, ambos aprendiendo los cuerpos del otro en las horas tranquilas antes del amanecer. Cuando terminó, nos quedamos entrelazados, la respiración sincronizada, y sentí que los últimos muros que había mantenido alrededor de mi corazón se desmoronaban por completo. Te amo, susurré contra su pecho. Yo también te amo. Sus brazos me apretaron. A los dos, a esta familia que estamos construyendo. Daniel se despertó 1 hora más tarde, hambriento e insistente. José me lo trajo a la cama, se acostó a nuestro lado mientras yo alimentaba al bebé, su mano descansando en la espalda de Daniel. En momentos como este, casi podía olvidar las complicaciones de cómo habíamos llegado aquí. Podía fingir que éramos solo una familia normal, despertándose para enfrentar otro día. La ilusión se rompió una semana después. Caminaba con Daniel en su carriola por el estacionamiento de nuestro edificio de apartamentos, disfrutando de un trozo de sol y el aire más fresco que finalmente había roto la implacable humedad de la Ciudad de México. José estaba en la oficina lidiando con alguna emergencia de envío y había decidido que el aire fresco ayudaría a Daniel a dormir mejor para su siesta de la tarde. El sedán negro apareció demasiado rápido,
deteniéndose frente a mí y bloqueando mi camino. Dos hombres salieron, ambos con trajes oscuros que inmediatamente los marcaban como peligrosos. Mis manos se apretaron en el asa de la carriola. Cada instinto maternal me gritaba que corriera. ¿Mariana López? El más alto habló con un fuerte acento ruso. Solo queremos hablar. No tengo nada que decirles. Intenté rodearlos, pero se movieron para bloquearme. El señor Rinaldi tiene algo que pertenece a nuestro empleador. Pensamos que quizás su mujer e hijo podrían animarlo a devolverlo. El terror me invadió, frío y agudo. Estos no eran criminales al azar. Sabían quién era yo, quién era José, y habían estado observando el tiempo suficiente como para saber lo de Daniel. No sé de qué hablan. Por supuesto que no. El segundo hombre sonrió sin calidez. Venga con nosotros tranquilamente, y el bebé no se asustará. Abrí la boca para gritar, pero antes de que saliera cualquier sonido, tres camionetas aparecieron de diferentes direcciones. Los hombres salieron, todos con los mismos trajes oscuros, todos moviéndose con precisión coordinada. Los rusos buscaron armas, pero no lograron sacarlas antes de ser rodeados. Uno del equipo de seguridad de José, un hombre llamado Marco, a quien había visto en la oficina, apareció a mi lado. Señora López, ¿está herida? No, no, estoy bien. Daniel está bien. Mi voz temblaba. ¿Qué acaba de pasar? El señor Rinaldi tiene vigilancia protectora sobre usted y el bebé. Cuando estos hombres se acercaron, fuimos alertados. Marco ya me estaba guiando hacia una de las camionetas. Necesitamos trasladarla a un lugar seguro ahora. Daniel comenzó a llorar, perturbado por la tensión y las voces alzadas. Lo levanté de la carriola, sosteniéndolo contra mi pecho mientras Marco nos ayudaba a subir al vehículo. Por la ventana, vi a los rusos siendo detenidos, con las manos aseguradas a la espalda, mientras alguien hablaba con urgencia por teléfono. El viaje duró 15 minutos, terminando en una casa en la que nunca había estado antes. La casa de José en Lomas de Chapultepec. Toda arquitectura moderna y ventanales del suelo al techo con vistas al océano. Nos recibió en la puerta, con el rostro pálido de una manera que nunca había visto. ¿Estás bien? ¿Daniel está herido? Nos atrajo a ambos a sus brazos, revisándonos con manos temblorosas. Estamos bien. El equipo de Marco los detuvo antes de que pasara nada. Intentaba mantener la calma por Daniel, que finalmente había dejado de llorar y miraba a su alrededor con interés el nuevo entorno. José, ¿qué está pasando? ¿Quiénes eran esos hombres? Nos condujo al interior, a través de un enorme espacio de vida, hasta una cómoda zona de estar. Una vez que estuvimos instalados, Daniel contento en mi regazo, José se sentó frente a nosotros y se pasó las manos por el cabello. Necesito contarte algo sobre mi negocio. Algo que debería haberte explicado antes, pero estaba tratando de protegerte de ello. El envío no es solo envío. Algo de eso es legítimo. Los contratos que traduces, esos son reales, pero también controlo otros aspectos de las operaciones portuarias. Cosas que me ponen en conflicto con organizaciones rivales. Me miró directamente a los ojos. La Bratstva, el crimen organizado ruso, ha estado tratando de expandir su territorio en la Ciudad de México. Los he estado bloqueando. Hoy fue su respuesta. Mis brazos se apretaron alrededor de Daniel. Querían secuestrarnos. Sí, para usarlo como palanca contra mí. La mandíbula de José se tensó. Tenía seguridad vigilándote, pero debería haberte hablado de la amenaza. Debería haber sido honesto sobre lo que significa estar conmigo. ¿Qué significa? Significa que eres un objetivo. Tú y Daniel. Se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. Voy a negociar con las otras familias, establecer protocolos que mantengan a los civiles fuera de los conflictos. Pero hasta que eso se haga, tendrás seguridad donde quiera que vayas. El equipo de Marco será asignado específicamente a ti y a Daniel. La realidad de su mundo se estrelló contra mí. No se trataba solo de contratos de envío y licencias de importación. José formaba parte de algo peligroso, algo que podría matarnos. Puedo protegerte. Su voz era urgente. Tengo los recursos, las conexiones, pero entenderé si quieres marcharte.
Si te llevas a Daniel y abandonas la Ciudad de México por completo, me aseguraré de que tengas todo lo que necesitas. Dinero, protección a distancia, una nueva vida en un lugar seguro. Me estás pidiendo que elija entre tú y la seguridad de Daniel. Te estoy dando la opción que debería haberte dado antes. La expresión de José era de angustia. Antes de que te enamoraras de mí, antes de que construyéramos esta familia, debería haber sido honesto sobre los riesgos. Daniel me agarró el dedo, apretando con su diminuta mano. Tenía 3 meses, no tenía idea de que su vida acababa de complicarse de maneras que yo nunca había anticipado. Miré a José, a este hombre que se había convertido en todo para mí, que había hecho promesas que claramente tenía la intención de cumplir, incluso si le costaba lo que más quería. Háblame de las negociaciones. ¿Qué se necesitaría para que estuviéramos a salvo? Restaurar los viejos protocolos. Las familias solían tener reglas, mantenían los conflictos entre organizaciones y alejados de los civiles. Eso se rompió hace años, pero la dirección recuerda cómo funcionaba. Si puedo convencerlos de reinstaurar esas reglas, de hacer que atacar a las familias sea algo prohibido, tendríamos protección más allá de mis recursos. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? ¿Semanas? ¿Quizás un mes? Necesitaría reunirme con las 5 familias principales, negociar los términos, conseguir que todos estén de acuerdo. Me observó cuidadosamente. No eliminará todo el peligro. Estar conmigo siempre implicará cierto riesgo, pero sería un riesgo manejable, del tipo con el que puedes vivir. Pensé en mi apartamento en la colonia Roma, en la vida que había estado construyendo con el trabajo de traducción y el dinero cuidadosamente ahorrado. En hacerlo sola, criar a Daniel sin José, siempre mirando por encima del hombro en busca de amenazas que no sabía cómo identificar. Luego pensé en las 3 de la mañana, José cantando nanas italianas, en la forma en que miraba a Daniel como si fuera lo más importante del mundo, en dormirme abrazada a él y despertarme con una familia que nunca esperé tener. No me voy. Las palabras salieron más fuertes de lo que sentía. Pero necesito que seas honesto conmigo de ahora en adelante. Sobre las amenazas, sobre tu negocio, sobre todo. No puedo proteger a Daniel si no sé a qué nos enfrentamos. Un alivio inundó el rostro de José. Te lo contaré todo, no más secretos. Y quiero aprender, defensa personal, conciencia situacional, lo que sea que necesites saber para mantenerlo a salvo. Lo arreglaré. Marco puede entrenarte y nos aseguraremos de que nunca vuelvas a ser vulnerable. José se sentó a mi lado, su mano cubriendo la mía donde reposaba en la espalda de Daniel. ¿Estás segura de esto? ¿De verdad segura? No, estoy aterrada. Me recosté en su hombro. Pero te amo, y Daniel merece tenerte como padre. Así que averiguaremos cómo hacer que esto funcione. Daniel eligió ese momento para escupir en mi camisa, completamente ajeno a la conversación trascendental que sucedía a su alrededor. José agarró un paño, me ayudó a limpiarme, y la mundana normalidad de ello me hizo reír a pesar de todo. Bienvenida a mi mundo, dijo José secamente, donde las negociaciones criminales internacionales ocurren entre cambios de pañal. Suena agotador. Lo es. Me besó la sien. Pero vale la pena. Durante la semana siguiente, José cumplió con su palabra. Me explicó sus operaciones en detalle, los negocios legítimos que le daban cobertura, las actividades menos legítimas que en realidad financiaban todo. Me presentó a su equipo de seguridad correctamente. Le pidió a Marco que comenzara a enseñarme habilidades básicas de conciencia. Y comenzó el delicado trabajo de negociar con las otras familias importantes de la Ciudad de México. Sofía se convirtió en una presencia habitual, ayudándome a entender la política del mundo de José y, de alguna manera, también se convirtió en mi amiga. Una tarde trajo a Gabriel, le dejó cargar a Daniel y me enseñó a manejar la vida en esta extraña intersección de lo normal y lo peligroso. Estás manejando esto mejor de lo que esperaba, dijo Sofía mientras Gabriel balbuceaba a Daniel en el suelo. La mayoría de la gente huye cuando entiende lo que significa formar parte de esta familia. Lo consideré, admití, pero José vale el riesgo. Él piensa lo mismo de ti.
La expresión de Sofía era cálida. Nunca había visto a mi hermano así. Establecido. Contento. Le haces bien. 2 semanas después del incidente del estacionamiento, José llegó tarde a casa de una reunión con ojos cansados pero una expresión satisfecha. Está hecho. Las 5 familias acordaron restaurar los protocolos de protección civil. Tú y Daniel están fuera de los límites de las organizaciones rivales. ¿Así sin más? No es tan fácil. Implicó negociar concesiones territoriales y establecer nuevos procedimientos de resolución de disputas. Pero sí, tenemos paz, al menos en lo que respecta a las familias. Lo tiré al sofá, dejé que nos abrazara a Daniel y a mí mientras asimilaba esto. Así que ahora estamos a salvo, más seguros. Siempre hay algún riesgo en mi mundo, pero ahora es manejable, calculado, de esos con los que se puede vivir. Miró a Daniel, que babeaba contento en su camisa. Quiero que esto sea oficial, mudarnos aquí correctamente, fusionar nuestras vidas por completo. Prácticamente ya vivimos juntos. Quiero que sea real, tu nombre en los documentos, Daniel legalmente reconocido como mío. Un futuro que estamos construyendo deliberadamente, no solo dejando que suceda. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos. ¿Qué piensas? Pensé en el apartamento de la colonia Roma que nunca se había sentido realmente como un hogar. En esta casa con sus vistas al océano y espacio para que Daniel creciera. En José cantando nanas italianas y cambiando pañales y negociando con hombres peligrosos para mantenernos a salvo. Está bien, dije. Sí, hagámoslo oficial. Daniel balbuceó su aprobación y José se rió, el sonido más ligero de lo que le había oído en semanas. Afuera, el océano reflejaba los colores del atardecer, y adentro, nos sentamos juntos como cualquier familia planeando su futuro, el peligro y las complicaciones solo parte del paisaje que habíamos aprendido a navegar. 6 meses después del incidente ruso, la vida había adquirido un ritmo que se sentía casi normal. Daniel tenía 9 meses, gateaba por todas partes y se subía a los muebles con una concentración decidida. La casa de Lomas de Chapultepec se había convertido en un hogar de una manera que mi antiguo apartamento nunca lo fue, lleno de juguetes de bebé y trabajo de traducción esparcido por la mesa del comedor y la presencia de José en cada habitación. Estaba trabajando en un manifiesto de envío francés cuando José apareció en la entrada, apoyado en el marco de la puerta sin su saco y con las mangas remangadas. Había estado en reuniones toda la tarde con posibles socios de Barcelona, pero la tensión alrededor de sus ojos sugería que no había ido bien. Mal día. Guardé mi trabajo y me giré para mirarlo. Día complicado. Se acercó a donde estaba sentada, me dio un beso en la coronilla de la cabeza. ¿Dónde está Daniel? Durmiendo, por fin. Luchó durante 1 hora. Le tomé la mano. ¿Quieres hablar de la parte complicada? José se sentó en la silla a mi lado, los dedos aún entrelazados con los míos. El acuerdo de Barcelona se cayó. Mi contacto se puso nervioso por trabajar conmigo después de la situación rusa. Dijo que sus inversionistas no quieren ser asociados con alguien que tiene ese tipo de problemas. Lo siento. Sucede. El lado legítimo del negocio se vuelve más difícil cuando los otros aspectos se hacen de dominio público. Se frotó la cara con la mano libre. Pero es frustrante cuando intento pasar más operaciones al territorio legal y la gente no me da la oportunidad. Durante los últimos meses, había aprendido más sobre el trabajo de José de lo que esperaba. El negocio de envío era real, pero compartía espacio con operaciones de contrabando y redes de protección y la compleja política del submundo de la Ciudad de México. José había estado tratando de avanzar hacia la legitimidad, usando el acuerdo de paz con las otras familias como base para construir algo sostenible. Habrá otros tratos, ofrecí. Lo sé, es solo... Se interrumpió, luego pareció decidir algo. He estado pensando en el futuro, en lo que quiero construir, no solo para los negocios, sino para nosotros, para Daniel. Mi corazón se aceleró. Está bien. Te amo, Mariana. Amo a nuestro hijo. Amo esta vida que hemos creado juntos. José sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo que me cortó la respiración. Quiero hacerlo permanente.
legal. Quiero que te cases conmigo. Abrió la caja para revelar un anillo, una sencilla banda de platino con un solo diamante que atrapaba la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas. No ostentoso, no tratando de demostrar nada, simplemente hermoso. José, antes de que respondas, necesito que entiendas a qué te estás comprometiendo. Casarte conmigo significa aceptar todo mi mundo, el peligro y las complicaciones y el hecho de que probablemente nunca seré completamente legítimo por mucho que lo intente. Su pulgar frotó círculos en mi mano. Significa que Sofía, María y Julia se convertirán en tus hermanas oficialmente, con toda la interferencia que eso conlleva. Significa criar a Daniel en un mundo donde la seguridad siempre es necesaria y las familias normales nos miran de manera diferente. ¿Estás tratando de disuadirme de decir que sí? Me estoy asegurando de que sepas lo que estás eligiendo. Sus ojos oscuros eran serios. Porque una vez que hagamos esto, una vez que estemos casados, serás parte de la familia de formas que no podrás deshacer. Las otras familias te verán como mi esposa, lo que trae tanto protección como escrutinio. Tu vida nunca volverá a ser sencilla. Pensé en los últimos 7 meses, en José apareciendo en la habitación del hospital a las 3 de la mañana porque Daniel tenía fiebre y yo estaba asustada. En él enseñándome a disparar en un campo de tiro privado, insistiendo en que supiera cómo protegerme a mí misma y a nuestro hijo, en la forma en que se había integrado sin problemas en cada parte de mi vida, desde el trabajo de traducción hasta las tomas de medianoche, sin hacerme sentir nunca una carga. Mi vida dejó de ser sencilla en el momento en que Ricardo me humilló en esa cafetería y tú decidiste ayudar. Le apreté la mano. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido complicado y aterrador, y mejor que cualquier cosa que tuviera antes. Así que sí, José, me casaré contigo. El alivio y la alegría que cruzaron su rostro lo hicieron parecer más joven, más vulnerable. Me deslizó el anillo en el dedo, luego me atrajo a su regazo y me besó con la clase de intensidad que todavía me aceleraba el pulso después de todos estos meses. Gracias, murmuró contra mi boca, por confiarme esto. A ti y a Daniel. Gracias por preguntarme correctamente, en lugar de simplemente asumir. Me acomodé contra su pecho, admirando el anillo en mi mano. ¿Para cuándo tenías pensado? ¿Para la boda? Pronto. No quiero esperar. Sus brazos me apretaron, pero quiero que se haga bien. Con la familia presente, todo legal y oficial. Quizás un mes. Es rápido. He esperado lo suficiente para hacerte mi esposa. No me interesan los compromisos largos. El llanto de Daniel llegó por el monitor del bebé. Su siesta aparentemente había terminado. José me soltó a regañadientes, pero fuimos juntos a la guardería, encontrando a nuestro hijo de pie en su cuna con los brazos levantados. «Hola, amiguito». José lo levantó, y Daniel inmediatamente le agarró la cara con los dedos pegajosos. «¿Quieres oír noticias? Tu mamá dijo que sí. Nos vamos a casar». Daniel balbuceó, más interesado en intentar comerse el reloj de José que en los anuncios familiares. Me apoyé en el marco de la puerta, observándolos juntos y tratando de conciliar esta escena doméstica con la realidad del mundo de José. «Deberíamos avisar a tus hermanas», dije, «antes de que se enteren de otra forma y se ofendan. Sofía probablemente ya lo sabe. Tiene una habilidad asombrosa para descubrir las cosas antes de que yo se las cuente». Pero José sacó su teléfono de todos modos, escribiendo con una mano mientras Daniel intentaba agarrarlo con ambas. La respuesta llegó en cuestión de segundos. La respuesta de Sofía fue simplemente, «Por fin, cena en mi casa mañana. Estarán todos». Mañana. Sentí que el pánico aumentaba. No hay tiempo suficiente para prepararse. ¿Prepararse para qué? Ya te quieren. José puso a Daniel en su cadera. Sofía no me dejaría en paz si me casara con alguien que no aprueba. Y María lleva meses preguntando cuándo lo voy a hacer oficial. Pero debería llevar algo, o vestirme apropiadamente, o... Mariana. Él interrumpió mi espiral. Ya eres parte de la familia. Mañana es solo el anuncio formal. Estarán felices, no juiciosas. Tenía razón, por supuesto.
La noche siguiente, en casa de Sofía en Coral Gables, rodeada de sus hermanas y sus familias, la reacción a nuestro compromiso fue de apoyo entusiasta. María me abrazó tan fuerte que me quedé sin aliento, mientras Julia lloraba e inmediatamente empezó a planear detalles de la boda que yo ni siquiera había considerado todavía. Sofía me apartó mientras los demás arrullaban a Daniel y discutían opciones de catering. «Le haces bien», dijo sin preámbulos. «Al principio no estaba segura. Pensé que quizás estabas en una mala situación y él era tu salida. Pero al verte estos últimos meses, la forma en que manejas su mundo sin perderte en él, entiendo por qué te ama». «Gracias, eso significa mucho. No me des las gracias todavía». Pero Sofía estaba sonriendo. Ser parte de esta familia es un trabajo. Somos ruidosos y opinamos mucho y definitivamente nos meteremos en tu vida. Pero también somos leales y protegemos a los nuestros. Ahora eres una de nosotros. Gabriel, el hijo de 16 años de Sofía, apareció a mi lado. ¿Puedo sostener a Daniel otra vez? Le gusta cuando le hago caras. Le entregué a mi hijo, observando a Gabriel acomodarse en el sofá con facilidad, haciendo expresiones exageradas que hacían reír a Daniel con su risa de bebé gorjeante. Esta era la familia con la que me casaba, complicada y ruidosa y llena de un amor que se mostraba a través de una presencia constante y una protección feroz. José me encontró más tarde en el patio trasero, mirando el cuidado jardín de Sofía. ¿Abrumada ya? Un poco. Me apoyé en su costado. Tu familia es intensa. Esa es una forma educada de decir que son demasiado. Me rodeó la cintura con un brazo. Pero tienen buenas intenciones y están genuinamente felices por nosotros. Se nota. María ya está tratando de planear una despedida de soltera. Déjala, la hará feliz. Y terminarás con regalos ridículos que de alguna manera se vuelven esenciales. El tono de José era cariñoso. Así funciona esta familia. Nos involucramos en todo. Adentro podía oír a alguien discutiendo si la boda debía ser en una iglesia o al aire libre, las voces alzándose con opiniones apasionadas. La risa de Daniel puntuaba el debate, recordándome que todo esto, el caos y el amor y la política complicada, era por él. Para darle una familia que lo rodeara con protección y aceptación. Meses se habían deslizado en un torbellino de tomas nocturnas, risas cautelosas y la extraña estabilidad que venía de sobrevivir juntos. Daniel se acercaba a su primer cumpleaños, más fuerte, más ruidoso, más curioso cada día. Y a veces me sorprendía pensando que realmente estaríamos bien. Estoy embarazada. Las palabras se me escaparon antes de que las procesara por completo. José se quedó muy quieto. ¿Qué? Me hice una prueba esta mañana. Iba a esperar para decírtelo, hacerlo especial de alguna manera, pero me giré para mirarlo. Vamos a tener otro bebé. Tengo unas 6 semanas. La alegría que transformó su rostro fue inmediata y completa. Me atrajo hacia sí, una mano apoyándose en mi vientre a un plano. Otro bebé. ¿Cuándo? Julio, probablemente. Tendré que ir al médico para asegurarme. Daniel tendrá un hermano o hermana de edad cercana. La voz de José estaba cargada de emoción. Eso es bueno. Crecerán juntos. ¿Estás feliz? Sé que no planeamos esto, y la boda ya es lo suficientemente complicada sin añadir un embarazo. Estoy encantado. Me besó, lenta y profundamente. Asustado, porque ahora tengo aún más que proteger, pero encantado. Nos quedamos así un momento, su mano en mi estómago, ambos absorbiendo esta nueva realidad. Por las ventanas, podía ver a su familia reunida en la sala de Sofía, Gabriel todavía con Daniel en brazos, María y Julia gesticulando animadamente sobre algo. Esta sería también la familia de nuestro hijo, este grupo ruidoso, amoroso y complicado. Deberíamos decirles, dijo José finalmente. Ahora, te lo acabo de decir hace 5 minutos. Están todos aquí. ¿Podríamos compartir las noticias mientras los tenemos a todos juntos? Su expresión era pícara. Además, descarrilará las discusiones sobre la planificación de la boda, que me resultan agotadoras.
De vuelta adentro, José se aclaró la garganta para llamar la atención. La habitación se fue silenciando gradualmente, todos volviéndose a mirarnos con caras expectantes. Tenemos más noticias. Mantuvo el brazo alrededor de mi cintura. Mariana está embarazada. Todos van a tener otra sobrina o sobrino en julio. La habitación estalló. María chilló de verdad. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par con sorpresa y deleite, y Julia inmediatamente rompió a llorar de nuevo. Gabriel parecía confundido porque todos estaban tan emocionados, pero se unió a las felicitaciones de todos modos. Dos bebés menores de 3 años. Sofía negó con la cabeza, pero estaba sonriendo. Estarás agotada. Ya estamos agotados, señalé. ¿Qué es un poco más? Ese es el espíritu. María me abrazó de nuevo. Esto requiere celebración. Sin alcohol para ti, obviamente, pero el resto podemos brindar. La noche se disolvió en planificación y celebración. La familia de José ya incorporaba a este nuevo miembro en sus expectativas y entusiasmo. Los observé pasar a Daniel de mano en mano, vi lo naturalmente que lo incluían en cada conversación, y sentí que las últimas reservas que tenía sobre casarme con esta familia se disipaban. Más tarde, después de que ambos niños estuvieron dormidos y la casa finalmente en silencio, José y yo nos sentamos en el patio trasero, con vistas al océano. Me rodeaba con el brazo, mi cabeza apoyada en su hombro, ambos agotados pero contentos. Hoy vi a Ricardo, dije en el cómodo silencio. En el parque. José se tensó ligeramente. ¿Se te acercó? No, simplemente pasé junto a él. No importaba. Levanté la cabeza para mirarlo. Hace un año me habría aterrorizado. Hace 6 meses, al menos habría estado nerviosa. Hoy no sentí nada excepto gratitud de estar aquí contigo, en lugar de seguir atrapada en esa vida. Nunca estuviste atrapada. Solo necesitabas que alguien creyera que podías hacerlo mejor. Hiciste más que creer. Lo hiciste posible. Lo besé suavemente. Gracias por todo. Por salvarme en esa cafetería. Por darme trabajo y seguridad y amor. Por ser el padre de Daniel y de Lucía y mi marido. Por construir esta vida conmigo. Gracias por dejarme. Su mano encontró la mía en la oscuridad. Por confiarme tu corazón y tus hijos, por elegir esta vida complicada, a veces peligrosa, porque me amabas lo suficiente como para hacerla funcionar. Adentro, Lucía empezó a llorar por el monitor del bebé. Ambos suspiramos, luego reímos. Tu turno, dije. Mi turno. Hice las últimas 2 tomas. Y yo las saqué de mi cuerpo hace 3 días. Tu turno. José se levantó, me incorporó con él. ¿Qué tal si ambos vamos? Trabajamos en equipo. Entramos juntos, levantamos a nuestra hija llorando juntos, nos acomodamos en la mecedora de la habitación de bebé, con Lucía entre nosotros. Así era nuestra vida ahora, imperfecta y caótica, y llena de mañanas tempranas y vigilancia constante. Pero era nuestra, construida de la nada en algo que importaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Por la ventana, la Ciudad de México brillaba en la oscuridad, llena de peligro y oportunidad, y gente viviendo sus propias vidas complicadas. Pero en esta casa, con mi marido a mi lado y nuestros hijos durmiendo pacíficamente, lo tenía todo lo que siempre había querido y más de lo que jamás me había atrevido a soñar que fuera posible. Ricardo Castillo estaba libre en algún lugar de esa ciudad, pero ya no tenía poder sobre mi historia. Esa me pertenecía ahora, a la familia que había elegido y a la vida por la que había luchado para construir. Y nada, ni mi pasado, ni los peligros presentes, ni las incertidumbres futuras, podría quitármelo.